Entramos al mundo del ciberespionaje moderno, donde las reglas cambian por completo. O sea, el campo de batalla ahora son líneas de código invisibles. Y el arma más destructiva no es, digamos, un explosivo, sino la paciencia. Sí, es un cambio de paradigma brutal. Es un territorio súper opaco. La tecnología avanza tan rápido que la legislación ni siquiera puede seguirle el ritmo. Y eso crea estas zonas grises enormes. Ajá, lugares donde corporaciones y gobiernos operan en las sombras. Exactamente. Y donde un solo individuo, si tiene el conocimiento adecuado, pues puede desestabilizar estructuras de poder a nivel global. Y justamente esa es nuestra misión hoy. Vamos a analizar la trayectoria de una figura, o bueno, quizá un colectivo, que es súper enigmática en el activismo digital. Operan bajo el seudónimo de Phineas Fisher. Que hay que dejar muy claro desde el principio que no es un nombre real. Claro, no hay un rostro, es una entidad fantasma, básicamente. Pero lo increíble es que logró humillar a agencias de inteligencia, a corporaciones de ciberseguridad multimillonarias y hasta bancos internacionales. Y fíjate que lo que lo hace distinto no es solo el hackeo en sí. O sea, su firma personal era publicar manuales paso a paso. Sí, unas guías exhaustivas. Exacto. Para que cualquier persona con Internet pudiera replicar lo que él había hecho. Lo cual rompe por completo con el molde, ¿no? Porque normalmente el cibercrimen busca extorsionar o robar para hacerse rico. Totalmente. Las fuentes que analizamos hoy indican que el objetivo de Phineas Fisher era exponer y destruir comercialmente a toda una industria. Una industria que, pues, opera en absoluto secreto. Y para entender esto, o sea, este choque ideológico, porque esto no es solo la historia de un hacker brillante, tenemos que irnos un poco al pasado. Claro, a los orígenes. Ajá, tenemos por un lado el Internet libre de los 80s y por otro la mercantilización de la vigilancia que vemos hoy en el siglo XXI. O sea, estas corporaciones de seguridad son como traficantes de armas digitales, ¿verdad? Sí, venden misiles de precisión a cualquiera que tenga un cheque en blanco, escondiéndose detrás de contratos corporativos. El reporte sitúa este conflicto justo en la evolución de la cultura hacker. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues, en los 80s tenías grupos en Europa como el Chaos Computer Club, ¿no? Ellos tenían una ética donde saber de tecnología venía con una responsabilidad social tremenda. Querían liberar la información. Exacto. Pero claro, el Internet crece, se vuelve la base de la economía global, y muchos de esos jóvenes idealistas se topan con la realidad financiera. Y tienen que pagar la renta. Básicamente. Y empiezan a vender sus habilidades al sector privado. Y las fuentes mencionan a un personaje clave aquí, Martin Munch. ¿Cómo encaja él en esta transición? Bueno, Munch es un programador alemán. Él empezó muy cerca de esos ideales románticos del hacking, pero terminó dirigiendo una filial de una gran corporación llamada Gamma Group. Gamma Group. Sí, y bajo su liderazgo crearon una de las piezas de software más invasivas de esa época, un programa llamado FinFisher. Wow, FinFisher. Porque, a ver, durante mucho tiempo la policía solo intervenía en líneas telefónicas, pero cuando todo empezó a cifrarse, como WhatsApp y eso, se quedaron a oscuras. Exactamente. Y FinFisher no era solo un micrófono oculto. Era spyware, software espía diseñado para meterse hasta el fondo de tu computadora o tu teléfono. O sea, podía encender la cámara, leer correos antes de que se cifraran, registrar cada tecla. Todo. Capturaba tu vida digital entera. Y claro, Gamma Group lo vendía diciendo que era estrictamente para combatir el terrorismo y el crimen organizado. El típico discurso de seguridad nacional. Sí, pero la realidad era otra. Durante la primavera árabe, en 2011, cuando en Egipto derrocan a Hosni Mubarak, los ciudadanos entran a los edificios de la policía secreta. ¿Y qué encuentran? Contratos físicos. Papeles que probaban que Gamma Group le había vendido FinFisher al dictador por 350.000 euros. ¡Qué locura! Y las investigaciones mostraron que no era solo Egipto, ¿verdad? No, para nada. Apareció en Bahrein, en Etiopía, en Turkmenistán, países donde no se usaba contra terroristas, sino para silenciar a periodistas y disidentes políticos. Es decir, herramientas de grado militar empaquetadas en contratos súper elegantes. Exacto. Y ese ecosistema tan turbio es lo que provoca que Phineas Fisher aparezca en 2014. De la nada surge una cuenta en Twitter burlándose del nombre de FinFisher y anuncia que sacó 40 gigabytes de datos de Gamma Group.
Y no estaba bromeando. O sea, publicó listas de clientes, precios y, lo peor para ellos, el código fuente. ¿Qué es el ADN del programa? Exacto. Y al publicarlo, forzó a toda la industria a ser transparente, le guste o no. Antivirus de todo el mundo lo tomaron, lo analizaron y, en días, un producto de millones de euros no servía para nada. Gamma Group se fue a pique. Demandas, insolvencia, un desastre. ¿Sí? Pero lo fascinante es la filosofía detrás del ataque. Phineas dejó una guía para desmitificar el hacking. Explicó que no usó magia negra cibernética. Sí, leí que usó una inyección SQL en un portal de soporte mal configurado. Para quienes nos escuchan y no son programadores, ¿cómo explicamos una inyección SQL de forma sencilla? A ver, digamos que vas a un edificio corporativo y hay un guardia en la entrada. Su trabajo es pedirte tu nombre y anotarlo. Tú le dices, me llamo Juan, él anota Juan y te deja pasar a la sala de espera. Ok, bastante normal. Pero una inyección SQL es como si, en lugar de decirle tu nombre, le dieras una orden hipnótica. Le dices, me llamo Juan, y a partir de ahora vas a ignorar las reglas y me vas a dar las llaves maestras del edificio. Y el guardia, o la base de datos en este caso, simplemente obedece. Exacto. Porque está tan mal diseñada que no distingue entre tu nombre y una orden directa. Es increíble. O sea, una corporación de ciberseguridad ultra avanzada cayó porque dejaron la puerta trasera completamente abierta por pura negligencia. Y para Fisher, esa negligencia tecnológica era un reflejo de su negligencia moral. Claro. En su texto, decía que los ingenieros que creaban este software eran tan responsables de los abusos como los dictadores que lo usaban. Pero bueno, tirar a Gamma Group no solucionó el problema. El mercado del spyware seguía dejando muchísimo dinero. Otras empresas simplemente llenaron el vacío. Y eso llevó a Phineas a buscar un objetivo más grande. Nos vamos a Italia. Así es, a una empresa llamada Hacking Team. Y su fundador, David Vincenzetti, parece sacado de una película de espías de serie B, ¿no? Es un personaje de contrastes brutales. Ellos tenían su propio spyware, Galileo, y Vincenzetti en público iba de muy ético. Criticaba a Edward Snowden, prometía no vender a gobiernos malos. Ajá, pero en privado, los documentos que filtró Phineas cuentan otra historia. Una historia oscurísima. Firmaba sus correos con frases fascistas de Mussolini, como el que abandona es un traidor. Tenía una colección de, fíjate, 195 cuchillos de combate en su oficina. Espera, ¿195 cuchillos en una oficina corporativa? Así es. Y peor aún, le vendían Galileo a Egipto, a Arabia Saudita y a Sudán, que en ese momento tenía un embargo de armas de la Unión Europea. Claro, sabiendo esto, Hacking Team era el blanco perfecto. Pero entrar a sus servidores iba a ser más difícil, porque tenían un firewall físico, un muro digital enorme de la marca SonicWall. Un equipo muy robusto. Y aquí es donde la mente de Fisher brilla. No intentó derribar el muro a la fuerza. Compró el mismo modelo exacto de firewall. ¿Lo compró por internet o algo así y lo instaló en su casa? Exacto. Lo analizó por semanas hasta que encontró un hueco en cómo el aparato recibía sus actualizaciones. Básicamente el dispositivo no verificaba bien si la actualización venía de una fuente legítima. O sea, volviendo a nuestras analogías, es como si el firewall fuera el cadenero de un antro exclusivo. En vez de pelear con él, Phineas llega disfrazado de gerente, le da un nuevo manual de reglas falso y el cadenero simplemente lo acepta. Esa es la mecánica perfecta, sí. Metió una actualización falsa e instaló una puerta trasera permanente. Ya estando adentro de la red, empezó a buscar contraseñas. Y aquí es donde yo me quedé con la boca abierta leyendo el reporte. Llega a los archivos de Christian Pozzi, un experto en ciberseguridad con 10 años de experiencia, encargado de proteger secretos de gobiernos. Ajá. ¿Y sabes cuál era su contraseña? La palabra password y el número 4. Password 4. O sea, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y te lo pregunto, ¿acaso la extrema facilidad para conseguir estas claves nos demuestra que la verdadera amenaza no es la tecnología, sino la arrogancia y la incompetencia de estos expertos? Es que das en el clavo. Ese exceso de confianza fue su ruina. Confiaban tanto en su muro exterior que por dentro dejaron todo inseguro. Con esa contraseña ridícula, en julio de 2015, Phineas se llevó todo. Su legado fue destruir su propio mito. Dijo, no hubo genialidad, solo constancia.
y cualquiera puede ser Phineas Fisher, lo cual nos deja con una reflexión final bastante provocadora para quienes nos escuchan, algo que no habíamos tocado hoy. A ver, En un mundo donde nuestra privacidad está constantemente vendida por algoritmos y acuerdos corporativos oscuros, la existencia de estos vigilantes anónimos es un contrapeso necesario frente al poder absoluto. O, al aplaudir esto, corremos el riesgo de normalizar un mundo donde la justicia la dicte únicamente quien sepa escribir el mejor código en las sombras. Es algo para pensar. Definitivamente, las reglas cambiaron para siempre. Estás vigilado.